pues si nos planteamos que vivimos en un modelo económico globalizado que le ha declarado la guerra a la vida, que se construye de espaldas a las bases materiales que sostienen la vida, parece importante preguntarnos inicialmente de qué depende que se sostenga la vida humana en lo estrictamente material, ¿no? Y nos encontramos con que para que podamos estar aquí sentadas respirando y vivas, simplemente hay como dos dependencias materiales, profundamente materiales, que son insoslayables, ¿no? Van a ser de perogrullo cuando os las diga, pero me parece importante tenerlo en cuenta porque va a ser una buena parte de la crítica que haremos después. El primer elemento claro es que somos seres radicalmente ecodependientes, es decir, los seres humanos somos naturaleza, formamos parte de ella y no podemos vivir al margen de esa naturaleza. Es obvio que respiramos, nos alimentamos, bebemos de materias y de producciones que hace la propia naturaleza, que hace la biosfera, y por otro lado absolutamente todo lo que nos rodea, todo lo que tocamos, la energía con la que hemos venido aquí, o las infraestructuras por las que nos hemos desplazado, o las casas que habitamos, la ropa que vestimos, todo, absolutamente todo, sale de materiales o de procesos que realiza la naturaleza. Es decir, es imposible vivir desconectadas del vínculo material que tenemos con la biosfera, ¿no? Con los procesos de la naturaleza. Y la idea de ecodependencia nos lleva de forma clara a una noción que es básica dentro de la economía y también dentro de la forma de ser seres humanos, pero que, como luego veremos, es como lo que permanece normalmente oculto, ¿no? Y es la idea de límites. Porque la naturaleza, el mundo físico en el que vivimos soportados, en el que nos soporta, tiene límites. Dicho de una forma muy antropocéntrica, podemos hablar, se suele hablar, de lo que llamamos recursos no renovables, que son los minerales de la corteza terrestre, que existen en una cantidad predeterminada y son susceptibles de ser usados simplemente hasta que se agotan. Tenemos otros recursos que denominamos renovables, que son aquellos que la naturaleza regenera con procesos que no son tecnológicos ni son humanos, son los procesos de la naturaleza y que funcionan a una determinada velocidad. Es decir, el ciclo del agua no funciona a la velocidad que le gustaría el metabolismo agrourbano industrial, sino a la velocidad del ciclo del agua. Por tanto, lo renovable también tiene límites, y los límites dependen de la velocidad o de la tasa de regeneración que tienen esos procesos. Hablamos del oxígeno en la atmósfera, del ciclo del agua, de la fertilidad de un suelo, es decir, todos estos procesos se regeneran, pero a una velocidad determinada, ¿no? Y la última condición que limita es lo que se suelen llamar los sumideros del planeta, que son esos procesos biogeofísicos que degradan todos los residuos que se generan fruto de la actividad humana y no humana, porque el resto de, digamos, los animales no humanos también generan residuos, ¿no? Esos procesos biogeofísicos funcionan también a una determinada velocidad, y lo que sucede es que cuando el flujo, digamos, de generación de residuos es demasiado grande, sucede lo mismo que cuando una alcantarilla recibe una tromba de agua y deja de poder tragar, es decir, dejan de funcionar y aparecen los procesos que llamamos de contaminación del aire, del agua o de... Bueno. Toda esta cuestión de los límites, que como veréis se va cruzando y voy a ir insistiendo en ella durante todo el tiempo, toda esta cuestión de los límites nos lleva a una contradicción esencial, y es que obviamente sobre una estructura físicamente limitada, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer sin límites, de forma ilimitada, ¿no? Ni un arrecife de coral, ni un bosque de robles, ni una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista o no capitalista, se puede plantear crecer de forma ilimitada, extrayendo materiales, utilizando naturaleza, sin encontrar ningún tipo de problema. Y aquí nos encontramos con una primera contradicción estructural, que es la de haber construido un modelo económico que necesita crecer de forma permanente, sostenida, sobre una base que sin embargo tiene límites físicos. Luego entraremos un poco en ello, ¿no? Pero la vida humana tiene una segunda dependencia,
con frecuencia muchísimo más escondida, desde luego en la economía y en la forma de organizar la sociedad que la anterior, ¿no? Y la segunda dependencia viene dada porque nuestra vida, la de los seres humanos, transcurre encarnada en cuerpos que son vulnerables, que son finitos, que nacen, que envejecen, que se enferman, que mueren. Es decir, la vida humana es absolutamente inmanente y vulnerable, y además la vida humana de un ser humano en solitario es imposible. Es decir, desde que nacemos hasta que morimos, y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, o hay otras personas que cuiden de los cuerpos vulnerables, o la vida humana no se sostiene. Es evidente durante los primeros años de vida de una criatura, que no sobrevive si nadie la traslada, la alimenta, la acuesta, la levanta. En una sociedad, sobre todo además como son las sociedades occidentales, absolutamente envejecida, vuelve a ser imprescindible que haya personas que cuiden de esos cuerpos vulnerables. Hay mucha gente mayor que cotidianamente no puede ni levantarse, ni meterse en la cama, ni alimentarse, ni asearse, ni salir a la calle por ellas mismas, si no hay un trabajo físico. Insisto mucho en la parte del trabajo físico y material, porque es un trabajo muy material de sostenimiento de la vida, ¿no? Aparte de sus otras implicaciones que puedan ser más emocionales o más afectivas. Pero hay una parte tremendamente material, ¿no? Una persona que tenga discapacidad o diversidad funcional va a necesitar ese acompañamiento de alguien que cuide del cuerpo vulnerable toda la vida. Todos y todas cuando estamos enfermos. Es decir, que todos los seres humanos somos interdependientes, todos somos dependientes del cuidado de otras personas, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Y lo que sucede es que esa interdependencia o esa dependencia está también enormemente escondida dentro de nuestros modelos económicos y sociales, y está escondida porque vivimos en sociedades patriarcales que directamente, a través de la división sexual del trabajo, imponen y asignan esos trabajos mayoritariamente a mujeres y en espacios invisibles a la política y a la economía, como son los hogares, mayoritariamente. Prácticamente a lo largo de toda la vida y prácticamente a lo largo de todos los países, casi que hagamos un recorrido, quienes mayoritariamente cuidan de los cuerpos vulnerables de las personas son mujeres. Y no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino por un modelo absolutamente desigual de subordinación y de imposición que asigna a las mujeres la realización en la división sexual del trabajo de ese tipo de tareas, ¿no? Y la asigna de formas muy distintas, con mecanismos que son económicos, con mecanismos que son políticos y con mecanismos que son simbólicos, ¿no? La idea, por ejemplo, del amor romántico, de la mujer esencialmente cariñosa y amante, que esencializa, digamos, de alguna manera, culturalmente el cuidado sobre las mujeres, es uno de estos mecanismos de imposición. La idea del deber, es decir, en el proceso de socialización, las mujeres reciben el deber de cuidar de la vida vulnerable o el miedo, porque el lugar más peligroso para muchísimas mujeres y de mayor subordinación es el propio hogar en el que viven. Es decir, que existen una serie de mecanismos culturales, simbólicos y económicos que directamente imponen que ese trabajo lo hagan mayoritariamente mujeres, ¿no? Aquí nos volvemos a encontrar otra contradicción esencial y luego profundizaremos un poquito más en ella cuando hablemos de las nociones de trabajo y de producción. Y nos encontramos una contradicción esencial porque el trabajo del cuidado de los cuerpos vulnerables, no me refiero al trabajo doméstico, que es una parte importante que se puede dejar de hacer, se puede limpiar mucho menos y vivir estupendamente, ¿no? Pero el trabajo cotidiano del cuidado de los cuerpos no se puede dejar de hacer. Es decir, es un trabajo esencial, es un trabajo civilizatorio para que las personas sobrevivan. Y lo que sucede es que este trabajo que queda asignado encima de las mujeres, también injustamente asignado encima de las mujeres en solitario, también está en crisis, ¿no? ¿Por qué está en crisis? Pues porque
digamos que las mujeres en las sociedades occidentales, fundamentalmente, hemos dado un paso y hemos salido con todo el derecho del mundo al único lugar que te reconoce derechos económicos completos, que es el mundo del empleo remunerado. Pero hemos dado ese paso con todo el derecho y los hombres mayoritariamente no han hecho el camino contrario. Es decir, no han entrado a asumir en términos corresponsables e igualitarios esos trabajos. Por tanto, nos encontramos en un momento de tensión en el que hay menos tiempo para realizarlos, porque hay que compatibilizarlos con los tiempos de fuera, pero a la vez necesitamos más tiempo para hacerlos. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchísima más población envejecida que hace unas cuantas generaciones. Muchísima gente mayor. Y el aumento de la esperanza de vida, en muchos casos, ha ido muy correlacionado con una vejez extremadamente vulnerable y dependiente. Es decir, muchísimas personas, vamos, cualquiera que pase por una residencia de mayores o que vea mucha gente mayor en qué condiciones están llegando mucha gente a vivir, muchos años, pues eso, son unas situaciones de profunda dependencia, ¿no? Pero además nos encontramos con un modelo absolutamente precarizado de trabajo que hace que esa cosa que yo luego criticaré, que hemos llamado conciliación, que en realidad es un imposible, ¿no? Es como el desarrollo sostenible, un oxímoron que pretende hacer compatible el capitalismo con el cuidado de la vida, que es algo pues, complicado, ¿no? La idea de la conciliación choca bastante con una idea de precariedad y de semi-esclavitud laboral que hace que tú no le puedas poner freno con las condiciones laborales que hay a la persona que te emplea, ¿no? O el propio modelo urbano. Es decir, Lleida tiene una escala más humana de tamaño, de ciudad, ¿no? Pero en muchos lugares, digamos que los sitios en los que se desarrollan las diferentes dimensiones de la vida se han alejado muchísimo. Tú a lo mejor tienes tu empleo en un lugar, vives muy lejos de ese lugar, el padre o la madre que tienes que cuidar todavía vive en un municipio o en un barrio que está lejos y hace falta mucho más tiempo simplemente de desplazamiento para atender esas dimensiones de la vida, ¿no? O el coche, cuando domina la ciudad, hace imposible que hasta los niños y las niñas puedan jugar solos en la calle, con lo cual te encuentras que hasta el tiempo de supervisión del juego resta más tiempo a las personas, ¿no? Por tanto, nos encontramos con esta situación que la sociología feminista ha denominado de dobles y triples jornadas, que convierte a muchísimas mujeres en seres absolutamente hambrientos de tiempo a la hora de tratar de asumir las diferentes dimensiones de la vida, ¿no? ¿Cómo se ha ido solventando este problema dentro de las sociedades occidentales? Pues de dos maneras fundamentales, ¿no? A una, la sociología y la economía feminista le llama la transferencia generacional de cuidados, que es básicamente la aparición del síndrome de las abuelas esclavas. Es decir, algunas mujeres tienen otras mujeres de la familia que asumen parte de los trabajos de cuidado que ellas no pueden hacer, ¿no? Y el segundo mecanismo es un mecanismo de clase, es un mecanismo de mercado, y es que algunas mujeres pueden permitirse pagar a otras mujeres parte de estos trabajos, ¿no? En la generación de un mercado laboral, que es el mercado laboral más desprotegido, más precario, más subordinado y peor valorado socialmente que existe. Es decir, el clásico de las discusiones de quien no valga para otra cosa, vete a fregar o vete a la cocina, es decir, es una labor absolutamente subvalorada. Luego, si queréis, podemos comentar un poco sobre las condiciones de trabajadoras domésticas, ¿no? Y ahí nos encontramos con que se han generado unas cadenas de trabajo que siguen residiendo fundamentalmente sobre hombros femeninos, mayoritariamente sobre hombros femeninos, ¿no? Algunas mujeres pueden liberarse un poquito de parte de esos trabajos porque los están haciendo mayoritariamente otras mujeres, ¿no? Y ahí nos encontramos con un tema que hace que la reproducción cotidiana de la vida siga siendo una tarea fundamentalmente feminizada, fundamentalmente colocada de una forma impositiva sobre los hombros de las mujeres. Por tanto, nos encontramos con esta idea de codependencia y con esta idea de interdependencia que nos lleva de forma clara a algo que antropológicamente está fuera de nuestra cultura, ¿no? Y es que la vida humana individual
no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace cierta, lo que hace viable la vida humana es el poder mantener unas relaciones razonables con la naturaleza que te sostiene y poder construir unas sociedades que hagan factible el cuidado de esos cuerpos vulnerables sin los cuales no podemos vivir, ¿no? Claro, lo que sucede es que la economía globalizada, el modelo económico que hemos generado, es un modelo que crece y se desarrolla de espaldas a la ecodependencia y de espaldas a la interdependencia. Y al desarrollarse de espaldas a ambas, crece como si fuera un tumor, devorando tierra, devorando minerales, devorando ríos, devorando ecosistemas y a su vez haciendo cada vez más difícil la propia regeneración de la vida humana, por más injusta que además fuera y por más patriarcal que fuera el modelo, es que además incluso con relaciones patriarcales cada vez se hace más complicada. Y sobre eso pues pasamos a hablar, ¿no? Vivir, cuando digo que lo hace cada vez más complicada y cada vez las imposibilita, es porque estamos en un momento de profundísima crisis ecológica y global, ¿no? Y voy a plantear algunos de los elementos que yo creo que son bases para que luego en el debate podamos ir afrontando formas de salida o formas al menos de articular las luchas y los activismos en los que nos encontramos insertas, ¿no? En el plano ecológico, yo diría, hablamos mucho ahora mismo de cambio climático y mucho menos de crisis de energía y materiales. Y yo me quiero detener aquí un momento, ¿no? Nos encontramos ante una crisis brutal de energía y de materiales. En el año 2006, la Agencia Internacional de la Energía, por utilizar una fuente que no sea sospechosa de ecologismo radical, ¿no? Reconocía que se había alcanzado lo que se llama el pico del petróleo convencional. Es decir, ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. El petróleo convencional es un petróleo que tiene una característica fundamental y es tener lo que se llaman altas tasas de retorno energético. Me paro un poco a definir lo que es la tasa de retorno energético porque en mi opinión tendría que ser un elemento de debate en todos los ambientes, digamos, sociales, políticos y económicos en los que nos movamos, ¿no? La tasa de retorno energética es la cantidad de energía que yo obtengo en función de la que invierto, es decir, la energía no sale sola de la Tierra, hace falta gastar energía para poder producirla, ¿no? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, el petróleo que se extraía a comienzos del siglo XX y que ha permitido construir la civilización industrial, tal cual la conocemos ahora, y la economía global, tenía tasas de retorno que oscilaban alrededor de 100 y 110. Es decir, yo invertía un barril de petróleo en montar todo el tinglado extractivo y a cambio obtenía 100 o 110, ¿no? Ese petróleo está prácticamente agotado en todo el mundo. Queda petróleo con altas tasas de retorno en algunas zonas de Arabia Saudí y en algunas zonas de Kuwait, pero el resto del mundo ya no tiene ese petróleo. El petróleo, por ejemplo, que se extrae en el Mar del Norte, del fondo del mar, tiene tasas de retorno que están alrededor de 30 o 35. Es normal, porque no es lo mismo hacer un agujero en el suelo y sacarlo que tener que montar una plataforma petrolífera, bajar al fondo del mar, hacer un agujero, desde ahí extraerlo y tal, ¿no? Es decir, tiene una tasa de retorno mucho menor. El petróleo que se ha estado extrayendo hasta la bajada de los precios en Estados Unidos con la técnica del fracking, y que aquí se quiere utilizar esta técnica para extraer gas natural, tiene tasas de retorno que oscilan entre 1 y 3. Es decir, invierto el equivalente a un barril de petróleo y obtengo 1 o 3. Esta técnica consiste en inyectar agua caliente con productos químicos a gran presión para romper las estructuras de la corteza terrestre y conseguir que burbujas dispersas de gas o gotas dispersas de petróleo se unan y desde ahí poder extraerlo, ¿no? Es decir, aparte del destrozo y potencial contaminación de acuíferos y demás, hay que invertir una cantidad ingente de energía para poder sacarla, ¿no? Por tanto, la tasa de retorno es muchísimo, muchísimo menor. Claro, según se nos va agotando
o según va declinando la energía fósil de alta tasa de retorno, vamos apostando por otras fuentes energéticas alternativas que puedan ir sustituyendo esa energía fósil que declina, ¿no? ¿Cuáles tenemos? Hablamos de la energía nuclear. Yo no me voy a referir a lo que solemos comentar desde el movimiento ecologista de pues, la potencial peligrosidad de las instalaciones y el hecho de tener que seguir gestionando los residuos miles de años después de que se hayan producido, sino que voy a hablar de que la energía nuclear depende de otro recurso no renovable como es el uranio. El uranio tiene calculado su pico de extracción ahora mismo para dentro de 50 años, al ritmo de consumo actual que se está consumiendo ahora, que se está produciendo aproximadamente un 5 o 6% de energía solo eléctrica mundial. Si pretendiéramos pasar de ese 5% a un 10%, simplemente, de energía solo eléctrica, estaríamos acortando el pico de extracción del uranio y tendríamos las centrales funcionando básicamente 20 años más. O sea, lo que voy es a que además de todos sus otros problemas, no es una solución estructural. Tengamos en cuenta que ahora mismo en el mundo se consumen unos 90 millones de barriles de petróleo diarios. Es decir, es un consumo absolutamente brutal, ¿no? ¿Qué nos quedan entonces? Pues lo que llamamos energías renovables y limpias. ¿Qué tasas de retorno tienen las energías renovables y limpias? Pues un parque eólico colocado en un muy buen lugar de viento tiene una tasa de retorno de 30. La energía solar térmica, la que sirve para calentar el agua, tiene una tasa de retorno de 10. La energía solar fotovoltaica tiene una tasa de retorno de 15. Los mal llamados biocombustibles, en realidad cultivos energéticos, tienen tasas de retorno que oscilan entre 0,8, se pierde más energía que la que se obtiene, y 1,2, lo comido por lo servido, ¿no? Este asunto, a lo que nos lleva de forma clara, y esto la Agencia Internacional de la Energía y todos los sectores, digamos, de poder neoliberal lo tienen clarísimo, súper teorizado y están actuando en consecuencia, es a la idea de que la humanidad, quiera o no quiera, va a vivir con menos energía. El modelo de civilización industrial globalizado que se ha construido no se puede sostener con fuentes energéticas que no tienen las tasas de retorno que tiene el petróleo. Porque nosotros el petróleo, la energía, no la utilizamos directamente, sino que es un vector que permite movilizar la economía, ¿no? Y ahora mismo lo que sucede es que a nivel global podría decirse que comemos petróleo. Es decir, cualquier alimento, antes de llegar a la mesa de una persona del Estado español, ha recorrido una media de 5.600 kilómetros. Esto era lo que le salía en el informe de alimentos kilométricos que hizo la Universidad de Sevilla. Si nos vamos a cualquier mercado y cogemos un bote de espárragos, lo más fácil es que vengan de China o de Uruguay. Si miramos los langostinos pelados y congelados que comemos, han sido extraídos en Ecuador, han sido trasladados a China para ser pelados a mano y desde allí son repartidos al resto de lugares del mundo, ¿no? Pero pensemos en el propio modelo de vida urbana. Yo vivo en Madrid. Madrid es un mamotreto de ciudad cuya área de influencia urbana coge varias ciudades de alrededor. Todos los días va y viene gente a trabajar de Toledo, de Cuenca, de Segovia, de Valladolid incluso, ¿no? Porque hay unas carreteras, unas infraestructuras, unos trenes de alta velocidad absolutamente consumidores de energía fósil que permiten hacer esto, ¿no? Pero claro, en Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo. Es decir, todo lo que necesitamos para sostener la existencia corporal tiene que venir de fuera. El alimento, el agua, la energía, todo, absolutamente todo lo que necesitamos para estar vivos, ¿no? Es decir, el modelo de vida urbano no se sostiene sobre los recursos que hay en el propio territorio, sino que requiere la entrada y la salida de materiales que necesitamos y la salida de residuos. Yo no sé si veríais alguna imagen en la televisión de la huelga de trabajadores y trabajadoras de limpieza a finales de 2014 del Ayuntamiento de Madrid, pero vamos, fue una forma bien pedagógica de ver que si no te quitan la basura de la puerta de casa, en 3 días te comen la mierda, literalmente, ¿no? O sea, eran unas montañas de basura en toda la ciudad
impresionantes, ¿no? En 3 días había ratas en los barrios del centro de Madrid y la gente sacaba a los perros grandes, que a mí aquí se me quedó grabado, en brazos a pasear, porque claro, iban chupando todo tipo de putrefacciones que había por el suelo y se enfermaban, ¿no? Es decir, que el modelo de vida que hemos construido se ha construido con cargo a la energía fósil, barata y de altas tasas de retorno. Eso es lo que ha permitido que lo que llamamos países ricos, en realidad países enriquecidos, tengan una forma de organizar la economía que les permite usar mucho más recursos de los que hay en sus propios territorios, ¿no? Y con esto, comento muy rápidamente, porque esto ya lo conocéis muchísimo más, que la crisis, la crisis de energía se compatibiliza además y va muy de la mano con la crisis de materiales, ¿no? Y es importante tener en cuenta la crisis de materiales por abrir debates también y luchas sociales que ahora mismo están escondidas. Y es que si queremos transitar, si vamos a estar obligadas a transitar de un modelo basado en las energías fósiles a un modelo sostenido sobre energías renovables y limpias, es obvio que hace falta fabricar una cantidad ingente de placas solares, de aerogeneradores y de infraestructuras de energías renovables. Bueno, pues también, además del pico del petróleo, estamos a punto de alcanzar, o ya se han alcanzado, los picos de minerales como el cobre, como el platino, como el litio, o los minerales denominados tierras raras, que existen fundamentalmente en China, que son minerales necesarios para fabricar muchos de los componentes de las placas solares y de los aerogeneradores. ¿A qué voy con esto? Si no abrimos un debate social de para qué se están utilizando los minerales que quedan en la corteza terrestre, puede que haya un momento en el que sea inviable físicamente poder transitar del modelo fosilista a un modelo basado en renovables que cubra las necesidades de las mayorías sociales, porque somos 7.000 millones de personas en este planeta, ¿no? Por tanto, no es tan fácil como decir transitemos a un modelo basado en renovables si no nos planteamos también en qué se están utilizando y qué otros usos se están dando a los materiales que existen en la corteza terrestre, ¿no? Este tema, para mí, tiene un calado impresionante y no forma parte del debate social ni muchísimo menos. Es más bien la idea de límites es permanentemente alejada de la cabeza de la gente, ¿no? El cambio climático está muy asociado, obviamente, al quemar combustibles fósiles, y yo no voy a entrar mucho en ello porque ha sido mucho más divulgado, ¿no? Pero el cambio climático no es ni más ni menos que, digamos, decía un amigo mío, como un enloquecimiento de la naturaleza, ¿no? Es el cambio de las reglas del juego que organizan todo lo vivo y que hace que procesos, pues por ejemplo, como la fotosíntesis, como la reproducción de las plantas, se vean afectados. No nos olvidemos que la humanidad nos separa de la extinción simplemente una cosecha, un año sin cosecha global y no habría seres humanos, ¿no? Y solamente quería detallar del tema del cambio climático una cuestión que me parece esencial, ¿no? Hace lustros que la comunidad científica venía alertando de que nos encontrábamos ante un cambio climático de origen antropogénico, ¿no? Y cada año, cada vez que el panel intergubernamental de cambio climático sacaba un nuevo informe en el que se decía que la situación se agravaba y cada vez se hacía más acelerada y que había que actuar y que nos encontrábamos en una situación de profunda incertidumbre, a la vez que se iban planteando estas cosas, el negacionismo iba creciendo y el negacionismo está instalado en los sitios más insospechados, en algunos ámbitos de la academia, en algunos ámbitos desde luego de la política más conservadora, pero también de la política de izquierdas y también en el ámbito de algunos sindicatos, ¿no? Es decir, el tema del cambio climático ha sido sistemáticamente negado y una se pregunta cómo es posible que una sociedad que sacraliza la ciencia y lo científico de tal manera, es decir, donde basta, si quieres anunciar un nuevo champú, sacas para anunciar un tío que se pone una bata y un termómetro y dice esto está científicamente probado, como con el 90 y tantos % de la comunidad científica denunciándolo, han conseguido triunfar las tesis negacionistas, ¿no? Yo ahí os recomiendo el último libro de Naomi Klein, el del capitalismo contra el clima, que en su primer tercio del libro hace un trabajo
estupendo de recopilación de actas de las juntas de accionistas de las grandes empresas energéticas, de bancas y de empresas, vamos, de grandes lobbies industriales, y ahí se cuenta muy bien cómo se construyó deliberadamente todo el lobby y todos los think tanks que alejaron la idea de cambio climático, ¿no? Si alguna vez funcionaran los tribunales que juzguen crímenes de lesa humanidad, desde luego a quien construyó todo aquello, pues tendría que pasar por ahí, porque ahora mismo ya